Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Pasa al Senado de Estados Unidos para su discusión el plan fiscal y de gastos del presidente Donald Trump, que contempla un impuesto del 3.5% a las remesas que envían los migrantes a sus países de origen. Inicialmente la propuesta era un gravamen de 5%. Considera la presidenta Claudia Sheinbaum que el impuesto a las remesas es discriminatorio porque viola tratados bilaterales. Adelanta que su gobierno seguirá trabajando para que no se aplique ningún impuesto al dinero que envían mexicanas y mexicanos a sus familias. Condena una corte de Estados Unidos al exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna y su esposa Linda Cristina Pereira. Deberán pagar casi $2.500 millones al gobierno mexicano. Es parte de la demanda que la Unidad de Inteligencia Financiera de México presenta contra el exfuncionario. Niega la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, que haya recibido amenazas después del ataque en el que fallecieron sus colaboradores. Descarta modificar su agenda. En el mundo, prohíbe el gobierno de Donald Trump a la Universidad de Harvard recibir a estudiantes extranjeros. Las autoridades indican que esta medida se debe a que la institución no cumplió con la ley ni con la petición de entregar registros sobre presuntas actividades ilegales y violentas de sus alumnos extranjeros que participaron en marchas pro-palestinas el año pasado. Harvard califica la medida gubernamental como ilegal. Y en la cultura regresa al Museo Tamayo la artista estadounidense Tina Giraud con la exposición Sinking, una retrospectiva que reúne 265 piezas hechas en técnicas como dibujo, lentejuelas, textiles, performance e instalaciones. Son imágenes de Kagoshima en Japón, es uno de los festivales más grandes de esa nación. Las calles las vemos así, invadidas por desfiles, canciones, espectáculos, hay danza, hay música, hay baile, hay alegría. Visitantes que también están ahí para ver a los bailarines con sus coloridos yucatas y japis o chaquetas festivas. Las melodías son acompañadas con tambores tradicionales. Es un festival donde los turistas y los habitantes pueden degustar también de una deliciosa selección de comida y bebidas tradicionales. Festividades que nos inspiran a todos a planear un viaje así, a Kagoshima, donde se celebran otros festivales tradicionales japoneses en diferentes zonas de la ciudad. Es la temporada de festivales, es Japón, es Kagoshima, es la alegría de la vida. Imágenes animosas este viernes, cerramos la semana. ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? Guadalupe, muy buenos días, así es, y de baile. Además, para este viernes social, 23 de mayo, bienvenidas y bienvenidos. Hoy además tenemos un viernes con mucha información, pero con sorpresas. Les iremos adelantando de qué se trata, como siempre ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Buenos días, Magdalena Alejo junto con Lea Vadillo, son nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana. Gracias por seguirnos en plataformas digitales. Les recordamos que nos pueden seguir y escuchar también a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Nos encuentran en el 95.7 de FM. Desde aquí les saludamos a quienes ya nos están siguiendo. El código QR que aparece en la pantalla es para que lo puedan escanear, le lleva directamente a nuestra página y también le invitamos a que nos comparta su opinión y sus comentarios con el hashtag 11 Noticias, pero también porque es viernes de que contesten nuestra pregunta de la semana y es respecto a una carrera deportiva. Guadalupe, ¿cuál sería la canción que ustedes elegirían para cruzar la meta cuando han corrido o si piensan hacerlo? Y sobre todo que viene ya la IPN 11K, sábado los niños. Vamos a adelantarles, vamos a tener sorpresas hoy con la carrera IPN 11K de los niños que vienen los Puppets al estudio. 11 niñas y niñas aquí en 11 Noticias y por supuesto para que ustedes incluso puedan preguntarle lo que ustedes quieran. Claro, nuestra respuesta al final de este espacio, vámonos directo con los detalles. Información directamente de Estados Unidos que tiene que ver con nosotros por el tema de las remesas, este impuesto que envían las personas migrantes a sus países de origen y que planeó aplicar Donald Trump. Ya tuvo su primera etapa, el proyecto de recortes fiscales y gastos impulsados por su administración
pasó ya en el Congreso, en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes. Todavía hay otro paso importante que se tiene que dar en el Senado para que este paquete fiscal esté en curso. Recordemos, inicialmente era de 5%. Queda la propuesta aprobada en representantes, en la Cámara de Representantes, en 3.5%. Los detalles. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el plan fiscal y de gastos del presidente Donald Trump, que incluye un impuesto de 3.5% a las remesas que las personas migrantes envían a sus países de origen, entre ellos millones de mexicanos. El proyecto original consideraba el impuesto a las remesas de 5%, sin embargo se presentó una enmienda que lo redujo a 3.5% y que comenzaría a pagarse a partir del 2026 si se aprueba el plan en el Senado. El documento establece recursos por $150 mil millones para fortalecer la seguridad fronteriza y deportación de personas migrantes sin documentos. Contempla además un aumento en el gasto en defensa, dos promesas de campaña que Trump quiere cumplir. Nuestro gran y hermoso proyecto de ley cumple con el mandato de cambio que recibimos en noviembre pasado. Permite al presidente Trump continuar con sus exitosas operaciones de seguridad fronteriza y deportación, al invertir en más agentes de la patrulla fronteriza y oficiales de ICE, financiar la continuación del muro fronterizo y equipar a nuestros hombres y mujeres en primera línea con las herramientas que necesitan para mantenernos seguros. Contempla $46 mil millones para reactivar la construcción del muro en la frontera con México, $4 mil millones para contratar 3,000 nuevos agentes de la patrulla fronteriza y 5,000 agentes en aduanas. Para el Departamento de Defensa y para la Seguridad Nacional se destinarán $150 mil millones, de los que 25 mil millones serán para el llamado Domo Dorado, escudo de defensa antimisiles. La polémica ley aprobada por apenas un voto de diferencia también recorta los programas sociales como Medicaid, pilar importante del sistema de salud estadounidense. Se exigirán mayores requisitos para acceder al sistema de salud, lo que impedirá que las personas migrantes que no tienen documentos de ciudadanía accedan a Medicaid. También exenta del pago de impuestos a las propinas y a los créditos para la compra de automóviles. Con información de Ingrid Sánchez, 11 Noticias. Mira, a pesar de la reducción del 5 al 3.5% del impuesto a las remesas, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que va a insistir para que no se aplique este gravamen, ya que aún falta que la medida sea aprobada en el Senado de Estados Unidos. También refirió que el impuesto a las remesas es discriminatorio y viola acuerdos bilaterales. Destacó que seguirá trabajando para que no haya ningún impuesto al dinero que envían paisanas y paisanos a sus familias. Vamos a seguir hablando ahora con los senadores republicanos y demócratas de los dos partidos, explicando por qué no es bueno que haya un impuesto a las remesas en nuestro país. Vamos a seguir trabajando sobre este tema para que pues no haya ningún impuesto a los aranceles, y en particular con México, pues porque además hay un convenio que establece que no debe cobrarse 2 veces el impuesto, que es discriminatorio. Pero la presidenta explicó que aunque hay otros países afectados por esta medida, México, así como con nacionales que viven en la Unión Americana, han sido los únicos que han hecho algo para impedir este cobro. Recuerden que esta reducción no solamente es importante para México, sino hay países de Centroamérica que las remesas representan el 20% del Producto Interno Bruto. Pero en realidad México es el único que hemos estado pues hablando con congresistas, haciendo nuestro trabajo con organizaciones en Estados Unidos. También los paisanos estuvieron enviando cartas, correos electrónicos, posteando en las redes. Sobre este mismo asunto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, expresó su rechazo a este impuesto. Falta todavía la batalla en el Senado. Ahora, estamos totalmente en contra de esa disposición. Primero porque desde el punto de vista ético gravas a los más pobres. Y segundo, porque siento un precedente que va a llevar a medidas de reciprocidad entre todos los países respecto también a Estados Unidos. Pero vamos a ver qué sucede en el Senado. El objetivo mexicano sería que no hubiese nada que pagar sobre remesas. Y el diálogo continúa al más alto nivel. Séptima llamada entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Los temas sí son principalmente económico-comerciales por el asunto de los aranceles, acero y aluminio en discusión en esta ocasión.
Estamos en particular hablando sobre el tema de acero, aluminio, automotriz. Pues todavía no quisiera yo anunciar mucho más. Estamos pues trabajando para poder pues reducir todavía más los aranceles. Seguimos negociando y con buena relación y buena comunicación. Aunque nuestro país goza de un trato preferencial en el sector automotriz, la presidenta reiteró que se busca mejorar esta situación. Nosotros, en el caso de la automotriz, tenemos una situación muy preferencial para México, aunque todavía quisiéramos más, pero tenemos una situación preferencial. Y de acuerdo con la información oficial, la economía de nuestro país sigue fortaleciéndose. Les compartimos algunos números y es que la inversión extranjera directa en México rompió récord en el primer trimestre de este 2025, alcanzando 21.400 millones de dólares. En comparación con administraciones anteriores se ve claramente un crecimiento histórico. Y es que el máximo en inversión extranjera que se alcanzó previamente fue en 2018 con apenas 9.500 millones de dólares. Por otra parte, el Producto Interno Bruto también en el primer trimestre de este 2025 fue de 35.4 billones de pesos. Esto representa un crecimiento del 0.8% comparado con el mismo periodo del año anterior. Las exportaciones también llegaron a un máximo histórico al vender mercancías por más de 131.000 millones de dólares. En tanto, la balanza comercial presentó el mayor superávit en 5 años. La tasa de desempleo en México está en mínimos históricos, con una tasa de 2.48%, igualmente al primer trimestre de este año. La confianza de las personas consumidoras en México permanece 17% arriba de su promedio histórico. Además, los ingresos tributarios alcanzaron un monto récord con más de 2 billones de pesos entre enero y abril de 2025, lo que implica un crecimiento del 9.9% en términos reales. Y miren, el gobierno federal anunció una estrategia para impulsar el desarrollo y la inversión tanto nacional como extranjera. Le contamos de qué manera se piensa lograr este objetivo. Sale publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación una serie de incentivos y de polos que ya estamos poniendo para que empresarios privados puedan invertir en México bajo cierta organización, orden y a partir del objetivo del bienestar, más allá de la propia inversión. Así, el Plan México sigue tomando fuerza. El gobierno federal puso en marcha 25 polos del bienestar a fin de desarrollar sectores económicos estratégicos mediante incentivos para la atracción de inversión nacional y extranjera. Tiene que ver con vincular procesos productivos y ayudar a las pequeñas y medianas empresas. Tiene que ver con el incremento en contenido nacional que se ha propuesto por parte del Plan México y sobre todo, lo más importante, que haya prosperidad compartida. Es decir, que si tenemos crecimiento y tenemos inversión, se traduzca en bienestar. En la Mañanera del Pueblo, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, explicó que 11 de estos polos están a cargo de la Secretaría de Marina y los 14 restantes, tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación, están listos para ser licitados. 17 más, dijo, están en proceso de evaluación. Estos polos se están licitando, concursando, invitando al sector privado, pues a partir de ya, porque ya tenemos la autorización de la presidenta Sheinbaum. Son del número 12 al número 25. Las empresas que decidan participar en la licitación contarán con incentivos fiscales y apoyos del gobierno federal. Deducción inmediata del 100% de inversión en activos fijos nuevos, deducción adicional del 25% en programas de capacitación, apoyar iniciativas de investigación y desarrollo con deducción adicional del 25%. Estos polos de desarrollo se localizan en Quintana Roo, Michoacán, Veracruz, Tlaxcala, Tamaulipas, Sinaloa, Puebla, Hidalgo, Guanajuato, Estado de México, Durango, Chihuahua y Campeche, y esperan atraer inversiones en ámbitos como agroindustria, aeroespacial, automotriz y electromovilidad, bienes de consumo, farmacéutica, dispositivos médicos, entre otros.
Y creemos que esto que estamos anunciando hoy de polos de bienestar, que son terrenos para inversión, para parques industriales, cercanos a las viviendas, que tengan acceso a educación, a salud, para las y los trabajadores que van a trabajar en estos polos de bienestar, pues también creemos que va a ser algo muy exitoso para el país. 11 Noticias, Arturo Arellano, Merlín. México e Italia acuerdan duplicar los flujos de inversiones e intercambio comercial en 180,000 millones de dólares para los próximos años. Así lo anunció el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Nosotros importamos más o menos 90,000 millones de dólares, principalmente maquinaria, metalmecánica e industria automotriz, estos últimos 10 años. Lo que prevemos es que esto pudiera llegar a ser el doble en 10 años. Eso es factible, porque México va a crecer mucho. Italia tiene la capacidad para hacerlo y la proyección, el objetivo sería prácticamente duplicar con transferencia de tecnología entre ambos. En tanto, Antonio Tajani, vicepresidente y ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, confió en que próximamente se suscriba el acuerdo de modernización comercial entre México y la Unión Europea. Me gustó mucho lo que ha dicho la presidenta de México. Podemos firmar, yo pienso, antes del final de este año, en acuerdo de Europa-México, y creo que quizá sin aranceles ganan todos, porque no hay problemas para las empresas, porque lo he dicho también, donde hay comercio no hay guerra. En el Foro de Negocios e Inversión entre México e Italia, el vicepresidente y ministro de Relaciones Exteriores se reunirá este viernes con la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez para ofrecer su asesoría en el combate al crimen organizado en nuestro país. Vámonos con otros temas. Fueron años en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera y finalmente García Luna y su esposa Cristina Pereira fueron sentenciados por autoridades estadounidenses. Brickell Avenue, Miami, Florida. Distrito financiero, zona de lujo y concentración de riqueza. Barrio lleno de edificios comerciales y residenciales. En el 495, Genaro García Luna poseía 2 departamentos de lujo con vista al río Miami. El secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón se hizo de las propiedades triangulando recursos y mediante lavado de dinero. Pero el lujo de Miami, del que gustaba el exhabitante de la colonia Romero Rubio en la Ciudad de México, es apenas una muestra del total de 19 propiedades que adquirió en Florida. Por ello, el 21 de septiembre de 2021, el gobierno mexicano entabló una demanda civil en su contra para recuperar el dinero del erario público que saqueó García Luna mientras fue funcionario con Felipe Calderón y posteriormente con Enrique Peña Nieto. La trama corrupta de García Luna. Durante el periodo de 2009 a 2018, la Policía Federal, el CISEN y el ODAPRIS, que es el organismo de prisiones, otorgaron 30 contratos. Les pagaba el Estado mexicano, sacaban el dinero al extranjero y una parte lo regresaban y lo entregaban a empresas que son pantalla, del grupo Weinberg, que fue el que utilizó a García Luna para poder conseguir los contratos. Primero daba él los contratos a través de otros funcionarios. Después que dejó de ser servidor público, los conseguía, ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Él operó transaccionalmente. Sin embargo, el sol de Miami dejó de brillar para García Luna, su familia y sus colaboradores, pues este jueves, en la corte del 11º Circuito Judicial en el condado de Miami-Dade, falló en su contra. La Unidad de Investigación Financiera del Estado mexicano confirmó que la jueza Lisa Walsh dictó la sentencia final contra el exfuncionario calderonista y su esposa Linda Cristina Pereira. Él
deberá pagar más de 748 millones de dólares y su esposa más de 1.740 millones de dólares. En total, ambos pagarán muy cerca de 2.500 millones de dólares. Cabe recordar que García Luna y sus operadores usaron paraísos fiscales en Barbados e Israel para mover los recursos públicos mexicanos desviados a través de empresas vinculadas al consorcio que encabezó Jonathan Alexis Weinberg Pinto y que fueron constituidas en Panamá como NUPBAP. Dichos recursos fueron transferidos a empresas fachadas de México y el mismo Estados Unidos, donde el dinero se lavó a través de inversiones inmobiliarias en Florida. Con la decisión de este jueves, la UIF, a cargo de Pablo Gómez, anunció que el Estado mexicano procederá al cobro respecto a los bienes, propiedad de los sentenciados que sean localizados en el futuro, incluso si fueron comprados por terceros que funcionaron como testaferros. 11 Noticias, Luis A. Méndez. Nos vamos a la pausa, Guadalupe, no sin antes adelantarles que más adelante van a estar aquí 11 niñas y niños porque es fin de semana deportivo, es fin de semana de carrera, está la carrera infantil y también está la carrera IPN 11K, todos los detalles, cómo se tienen que preparar niñas y niños. A las 7 de la mañana estén muy atentos porque van a estar por acá. Estarán con nosotros Alan y Lupita, van a comentarnos cómo ellos también se están preparando para la transmisión de la carrera y por supuesto para estar ahí apoyando a los chiquitos. Y oigan, tomen precauciones porque en las inmediaciones del aeropuerto está ya la amenaza de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de que llegarían precisamente a bloquear esta vía. Sabemos las consecuencias y hay un dispositivo de seguridad por ahí, así que estaremos atentos e informándoles. Pausa. Vámonos con nuestro portal y las planas a las 6:30 en la hora del centro. Iniciamos presentándoles lo que está ocurriendo en tiempo real. Ahí se transmiten todos nuestros espacios informativos. Son 5 a lo largo de la semana. La información actualizada siempre minuto a minuto la tiene en la palma de su mano en su dispositivo. Si quiere revisar algo con más detalle en el portal de 11noticias.digital, le da clic, de inmediato aparece la información, se despliegan más datos. Este tema, por ejemplo, García Luna pagará, dice, el triple de los recursos con los que fue sentenciado. Casi 2.5 mil millones de dólares es lo que tendrá que pagar, un esquema de contrataciones ilegales en el gobierno de Felipe Calderón, la causa de esta sentencia. Vámonos con la Mañanera del Pueblo y también con dos de nuestros portales, micrositios, Elección Poder Judicial, Relación México-Estados Unidos y Canadá. Chéquelos, revíselos. Los dos temas son fundamentales. Ya viene la elección judicial la próxima semana. De este domingo en 8 hay que participar. Los diarios, revisamos portadas. Iniciamos con Excelsior. Avanza con rebaja impuesto a remesas. Nuestra nota principal hoy, el 11 Noticias matutino. Una iniciativa que, como les decíamos, va a pasar al Senado. La destaca también este diario. La negociación, dice Excelsior, por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum continúa con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Lo que les contábamos, García Luna y su esposa deben pagar a México 2.488 millones de dólares. Vamos a la portada esta mañana de otro de los diarios. El Heraldo, así titula su nota principal, refuerza Sheinbaum diálogo con Donald Trump. Ya les decíamos, la llamada a la comunicación vía telefónica, negociaciones en el ámbito comercial, destaca El Heraldo. Continúa la presidenta en la séptima llamada en el diálogo permanente con Estados Unidos. Pierden 6 mil millones de pesos por protestas los maestros. Alerta allá en las inmediaciones del aeropuerto. Si tienen algún vuelo, tomen en cuenta que están emplazados para llegar por ahí de las 8 de la mañana. Del Heraldo, vamos a revisar Milenio, ligan al cártel Jalisco a huachicoleo con 2 empresarios de Utah. Su nota principal relacionada con la Fiscalía de Estados Unidos, acusaciones particulares de 2 personas de haber apoyado con sus petroleras al narco en un esquema, dice Milenio, de robo y tráfico. La nota principal, El Mexicano con su jersey rosa, su camiseta rosa de líder en el Giro de Italia. Pues ahí está Isaac del Toro, dejando en alto el nombre de México.
De Milenio revisamos ahora el Universal. Avance impuesto a remesas, vamos por tasa cero, dice la presidenta Claudia Sheinbaum. Es su nota principal de este diario. Y vámonos ahora con la portada, el último. La jornada. Militariza Trump la frontera con México. El gobierno de Estados Unidos va a enviar más elementos, 1,115 soldados. Ya son 10,000 emplazados en la frontera con nuestro país. La fotografía principal es precisamente la que destaca esta presencia militar estadounidense. En primer trimestre récord e inversión extranjera directa van a la alza, números positivos para México. El tema de García Luna y lo que tiene que pagar, 2,488 millones de dólares. Tenemos más. Bueno, y vámonos con información que tiene que ver con estas manifestaciones, estas protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. Y es que integrantes de la CENTE realizaron movilizaciones y concentraciones sobre Paseo de la Reforma, Televisa Chapultepec, la Torre Vancomer, la Torre Mayor, la Bolsa Mexicana de Valores, la Embajada de Estados Unidos en Reforma 222 y en el ISSSTE de Buenavista, entre algunos otros puntos. Esto ocurrió este jueves. Se concentraron en las entradas de los inmuebles y ahí impidieron el paso en algunos edificios públicos, expresando sus demandas de abrogación de la ley del ISSSTE de 2007 y el incremento salarial del 100%, entre otras. Ya por la tarde, ante la amenaza de la lluvia, paulatinamente regresaron a su campamento en el Zócalo capitalino. Ahora, información actualizada, ya esta mañana, integrantes de la Policía Capitalina se encuentran en las inmediaciones de la zona federal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, y es que alertó en su cuenta de X a usuarias y usuarios a que tomen precauciones por posibles bloqueos y movilizaciones, y pidió, por supuesto, que lleguen con anticipación en caso de tener un vuelo programado. Emitió también algunas recomendaciones para ingresar a la Terminal 1 y 2. El sistema de transporte colectivo Metro informó también de cierres de algunas estaciones ante las posibles concentraciones. En la red social X, ahí las tiene usted, las estaciones que están cerradas, con información actualizada hasta esta mañana, es Boulevard Puerto Aéreo, esto es de la línea 1, la línea rosa. También está cerrada Terminal Aérea y Hangares, estas dos estaciones de la línea 5, y también está cerrada la estación Oceanía de la línea 5 y la línea B. Esta es información oficial del Metro Capitalino. Vamos con otros temas. Tras el ataque en el que perdieron la vida Jimena Guzmán y José Muñoz, dos de los colaboradores cercanos a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada niega haber recibido algún tipo de amenaza. Descarta también modificar su agenda o su acercamiento con la gente tras lo ocurrido. Si me siento segura, sí, yo voy a continuar. No, de ninguna manera voy a cambiar mi trabajo y lo que estamos haciendo, no solo mi persona, sino todo el gobierno de la ciudad. Va a continuar con todos los programas, el de Casa por Casa, el de Zócalo Ciudadano y muchos más. La jefa de gobierno precisó que el ataque contra Jimena y José ocurrió en un contexto en el que las autoridades capitalinas han dado golpes a las organizaciones criminales, así como frente a una reducción de más de 60% en los delitos de alto impacto. Lo que aconteció, el lamentable acontecimiento de esta semana, justamente no significa, como algunos he visto que han publicado, un aumento de inseguridad o que ante la ola de homicidios que a la ciudad tiene, no, se da en medio de un descenso de los homicidios y de los delitos de alto impacto en la Ciudad de México. La tarde de este jueves se llevó a cabo la ceremonia fúnebre de Jimena Guzmán en medio de un dispositivo de seguridad. El cuerpo de la particular de la jefa de gobierno partió de una funeraria ubicada en la colonia San Rafael al Panteón Colinas del Mayorazgo en Juchitepec, en el Estado de México. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las declaraciones del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio acerca de que la violencia política en México es real. Esto después del ataque en el que fallecieron Jimena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de gobierno capitalino Clara Brugada.
Nuevamente hizo un llamado a ser responsable sobre la información del caso y no especular. A todos, incluido a Marco Rubio, al secretario del Departamento de Estado, pues no adelantar. Se tienen que hacer las investigaciones para saber cuál es la causa, el motivo de este lamentable y trágico homicidio. Entonces no se pueden hacer ninguna especulación hasta que no haya todas las investigaciones. La presidenta también descartó el apoyo de Estados Unidos para atender las investigaciones del caso, como lo planteó el mismo Marco Rubio, y recordó que la Unión Americana ya ha reconocido que los cárteles del crimen organizado operan con armas provenientes de la Unión Americana. Bueno, este reconocimiento, que es parte de lo que se ha estado trabajando por parte del secretario de Estado, pues es muy importante. O sea, la administración Trump es quizá la primera que reconoce que en efecto hay tráfico de armas de Estados Unidos a México y que quieren combatirlo. Miren, en temas relacionados con seguridad y el ámbito internacional, la presidenta Claudia Sheinbaum se sumó a la condena por el ataque de 2 soldados israelíes contra 32 diplomáticos de Cisjordania, entre los que se encontraban 2 funcionarios mexicanos. Sí, lamentable, la verdad, y lo condenamos. A los diplomáticos. Se hizo así por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Cancillería mexicana informó que ambos diplomáticos se encontraban ilesos y que ya se había pedido una explicación a la embajada israelí en México por el ataque, al considerar que se violó la Convención de Viena, que establece que ningún agente diplomático puede ser detenido o arrestado y que el país en el que se encuentre es responsable de impedir cualquier atentado contra su persona, libertad o dignidad. Y mire, este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum evidenció al exmandatario Felipe Calderón, quien en un foro de ultraderecha allá en España expresó su preocupación porque no habrá intervencionismo de Estados Unidos en México. Calderón preocupado porque Estados Unidos no va a intervenir en México. Y luego nos critican cuando decimos que en el periodo de Calderón es cuando más intervencionismo hubo. Ahora sí, ¿cuándo hubo subordinación? ¿Cuándo hubo intervención? Está como el haya sido como haya sido. Ahora sí que lo dijo él mismo, nadie más. Sheinbaum afirmó que a diferencia de otras administraciones, ahora la relación con Estados Unidos es de igualdad. ¿Cuál es nuestra posición siempre? En la relación con Estados Unidos, respeto, colaboración, coordinación, sin subordinación. Vámonos preparando para el fin de semana, nuestros planes, cuáles serían, el clima, cómo viene. Carlos Guevara Casas, cuéntanos, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Lupita, Angie, también buenos días para usted. Y sí, vamos al pronóstico del tiempo para hoy, 23 de mayo. Y bueno, en una línea seca se extiende sobre el norte del país, mientras que el centro y el sureste, un par de canales de baja presión harán que las precipitaciones se concentren especialmente en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde podrían rondar la cantidad de agua en 75 milímetros. En la Ciudad de México se mantiene la probabilidad de lluvia como este jueves, y como le hemos comentado en pasadas intervenciones, estas condiciones se van a extender a todo el fin de semana. Hoy llegaremos a los 23 grados de máxima temperatura, aunque la onda de calor ya terminó en buena parte del país. Estas altas temperaturas típicas de la temporada se mantienen en toda la costa del Pacífico, así como en el sureste mexicano, y durante la tarde los termómetros podrían rebasar en estas zonas hasta los 40 grados, específicamente en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Campeche, Yucatán. En todos estos lugares
La temperatura será muy alta. En cuanto a la zona inestable que se está formando en el Océano Pacífico, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos ha incrementado a 60% la probabilidad de que se forme un ciclón tropical la próxima semana frente a las costas del Pacífico de nuestro país. Así que estemos atentos a esta información y vamos a ver qué es lo que nos espera región por región de nuestro país. Iniciamos en el sureste, donde este jueves afortunadamente esperan algunas lluvias fuertes e intensas en regiones de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y el sur de Veracruz. Aún así, el calor se niega a abandonar esta región y se pronostican temperaturas máximas que podrían llegar incluso a los 45 grados en la costa oaxaqueña y en la región de Tierra Caliente allá en Guerrero. Y en el occidente de México, hoy será un día en que las precipitaciones alcancen al estado de Colima, afortunadamente, pero en Michoacán y Jalisco los chubascos se presentarán hasta las 4 de la tarde y nuevamente podría caer granizo por la tarde. Aquí en la región centro del país se prevén lluvias y chubascos con descargas eléctricas esta tarde. La cubierta de nubosidad que tendremos hará que el ambiente refresque pues ligeramente en 1 o 2 grados. Por fortuna, tal vez no es suficiente, pero ya empezamos con esta nubosidad. Y en el norte para esta tarde se prevén algunos chubascos muy dispersos, eso sí, en el extenso territorio chihuahuense, así como Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes. El calor va a regresar nuevamente y las temperaturas podrían llegar hasta los 40 grados en algunas regiones, especialmente de Chihuahua, Coahuila y Durango. Y en el noroeste siguen los incendios desafortunadamente y las altas temperaturas. Por esta razón, evite por favor quemar basura, tirar colillas de cigarro en los caminos y también tome agua natural. Por favor, protéjase, póngase bloqueador solar. Y bueno, mientras tanto, en la península de Yucatán también tenemos estas recomendaciones para todos los que habitan en este bello lugar de Yucatán, donde se ha establecido una ola de calor que persiste y que al parecer va a perdurar todo el fin de semana con temperaturas que podrían alcanzar y tal vez rebasar los 40 grados, así que mucha atención con estas temperaturas. Por favor, cuídese mucho. Y bueno, hasta aquí fue la información del estado del tiempo. Que pase usted un cálido día, un cálido fin de semana, sin importar el clima. En el Senado se llevó a cabo el último foro de discusión sobre la reforma a la Ley de Telecomunicaciones, que en esencia destaca por defender los derechos de las audiencias. Tras escuchar a los actores involucrados en las telecomunicaciones de nuestro país, los legisladores van a redactar y presentar ante el Pleno la propuesta de reforma. Vamos a ver cómo estuvo la sesión. Con un llamado a que la reforma de telecomunicaciones incluya un organismo autónomo regulador y una autoridad autónoma que defienda los derechos de las audiencias, se realizó en el Senado el último conversatorio sobre esta iniciativa de ley. En el tema principal, precisamente, derechos de los usuarios y las audiencias, los ponentes afirmaron que se debe cuidar en todo momento la libertad de las audiencias. Que debemos de ser muy cuidadosos porque la libertad de expresión es el elemento fundamental de una democracia en cualquier país. Y si nosotros atentamos o sobreregulamos el contenido de los medios de comunicación de manera excesiva, como lo es la radio y la televisión, obviamente estamos atentando en contra de la libertad de expresión y de la democracia en este país. Consideraron que dar a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones todas las facultades de regulación y concesiones podría, en el futuro, afectar los derechos de las audiencias y los concesionarios. Este órgano que reúne, según el dictamen, más de 60 facultades, sin ningún contrapeso institucional y sin ningún procedimiento, es un riesgo per se. Más bajo la órbita del Ejecutivo, la recomendación internacional es que las entidades regulatorias o se especialicen y se dividan. Se requiere una sola autoridad federal, técnica, especializada y funcionalmente autónoma que se encargue de hacer valer estos derechos. Una autoridad que no solo entienda el entramado jurídico y técnico del sector, sino que cuente ya con la experiencia, el andamiaje y la legitimidad social necesarios para ejercer esa función. Y comunidades indígenas pidieron poder administrar sus medios comunitarios con libertad editorial y priorizando sus producciones.
Este mes, el Senado organizó 5 mesas de diálogo con los temas: análisis de políticas públicas de telecomunicaciones y radiodifusión, cobertura social y acceso al espectro radioeléctrico, servicios digitales, servicio público de radiodifusión y derechos de los usuarios y audiencias. En los foros se escucharon voces de expertos en la materia y se hicieron propuestas para integrarlas al dictamen de esta reforma, que será discutida y votada en las próximas semanas. Con información de Axel Meneses, 11 Noticias. Viernes de Miradas al Cine, José Antonio Valdés Peña, siempre un gusto recibirte, y además te adelantas a las celebraciones porque hasta para el Día del Papá traes algo por ahí. Sí, de hecho es un fin de semana de películas sobre familia, no sé por qué de repente coinciden. A ver, señoras y señores, si no quieren ir a ver a Tom Cruise en Misión Imposible y no quieren ir a ver Lilo y Stitch, que son prácticamente las dos películas que se van a dividir todos los cines de México, traemos 3 opciones muy interesantes para ustedes. Vamos a empezar con Encerrado, del director David Yarovesky, que es un muy bonito ejercicio de estilo, Angie, de qué puedes hacer con 2 actores y el escenario único de una camioneta de lujo, que un joven ladrón, como estamos viendo ahí en las imágenes, pues se mete a esta camioneta, la trata de echar a andar y de repente todo el sistema se cierra y el dueño de la camioneta a distancia comienza un juego muy perverso con el ladrón, haciéndolo pagar, pero en serio, por lo que está haciendo. Por ejemplo, algo de lo que le hace Angie es subirle todo el aire acondicionado para congelarlo, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí tenemos la labor de 2 actores. Por un lado, Bill Skarsgård, que ya lo hemos visto recientemente en Nosferatu, también es el payaso Pennywise en eso. ¿Y quién crees que es el dueño? Pues el maestro Anthony Hopkins. Nada más. Entonces, bueno, para personajes perversos se le da buenísimo, y qué padre que a sus 80 y tantos años el señor siga siendo un verdadero gran actor, inclusive cuando no lo vemos en la película casi el 99% del tiempo. Pues ahí está, un ejercicio de cine muy interesante, filmado efectivamente como lo están viendo en esa sola camioneta, 2 actores y no necesitas nada más. Por cierto, es un remake de una película argentina que se llama 4x4 de Mariano Con, que también se las recomendamos mucho. Son muy diferentes sobre todo en abordar las cuestiones morales, Angie, pero está muy padre. Oye, pero en algún momento, sí, Toñito, sí vemos a Anthony Hopkins. En algún momento saldrá. Solo lo oímos. No, pero la buena parte de la película lo estamos solamente oyendo, porque estamos con el protagonista encerrados en la camioneta. Perfecto. Vámonos ahora con otra película muy padre, Un Mejor Papá, de la directora Tracy Lehman. Es una ópera prima donde pues una jovencita que su papá se ha ido ya de casa hace algunos años, pues de repente empieza a buscar en redes sociales y encuentra un nombre igualito al de su papá en uno de los perfiles, le da like, lo empieza a seguir y resulta que pues la historia le va a cambiar para siempre, porque es el perfil de un hombre que acaba de perder un hijo, que está pasando por un muy mal momento en la vida, y de pronto estos 2 personajes se acaban encontrando y la vida les cambia a los 2. Es como precisamente el título de Un Mejor Papá, es seguir a una persona con la que realmente haces una conexión emocional y que se llama igual que tu papá. Entonces ahí hay un juego de suplencia bien interesante. Es una película también de 2 actores, John Leguizamo, estupendo, y ella es Barbie Ferreira, que está haciendo también su debut y está estupenda como la jovencita protagonista de esta película que se llama Un Mejor Papá. Así que no se la pierdan, esta es para toda la familia, es una película familiar en todos los sentidos. Y vámonos pues con otro caramelito para toda la familia también, El señor Blake a sus órdenes, ópera prima de un novelista francés llamado Gilles Le Gardinier, quien nos cuenta la historia pues de un hombre inglés de mucho dinero que ha perdido a su esposa y que de pronto desea pues tratar de recuperar los recuerdos que quedan por ahí en una casa que tuvieron en Francia. Por un error bastante lamentable, el hombre se acaba convirtiendo en el mayordomo de la casa. Y entonces, pues si bien está rodeado de los recuerdos y de donde vivió momentos felices junto a su fallecida esposa, pues hay una dueña nueva, hay algunos otros personajes que van a entrar ahí y que lo van a sacar de quicio. Ella, interpretada maravillosamente por
una leyenda del cine francés que es Fanny Ardant, y pues nada menos que el señor Blake, interpretado por John Malkovich, que muy bien sabe hacer este tipo de personajes elegantes, aparentemente serios, pero que también cuando los llevas al extremo explotan. Y bueno, pues dos grandes actores, un muy bonito ritmo de cine entre francés y británico, y bueno, finalmente un personaje que todo lo va a hacer, Angie, por recuperar el tiempo perdido y las memorias con su esposa. Así que pues bueno, este fin de semana 3 películas interesantes, pero 2 de ellas sobre todo hablando de estos asuntos de la familia, la memoria, el recuerdo, y pues bueno, ojalá que les gusten, que las vayan a ver, y vayan a ver a Tom Cruise y vayan a ver Stitch también, desde luego, todo es cine. Que se formen claro, su propia opinión. Esta última que comentas, Toñito, es para toda la familia, o sea, porque también, el planteamiento es interesante. Adulto. Es público adulto porque la temática es más pensada hacia personas ya de mayor edad, pero la puede ver cualquier persona, y bueno, ver a John Malkovich siempre es un lujo y un gozo enorme. Entonces, además de las personajes y la historia, las puras presencias, ya con eso vale la pena. Oye, y la previa, la que está relacionada con el papá, ¿no? Sí, también, muy interesante también. También a lo mejor desde el punto de vista incluso psicológico, ¿no? Claro, y de además cómo se proyecta esta necesidad. Claro, o sea, encuentras un sustituto de tu papá en las redes sociales, y también que la película habla de cómo las redes sociales también tienen su lado bueno. O sea, finalmente hay gente buena que también se encuentra, hay gente que te cambia la vida. No todo es horrores y cosas tan feas que de repente vemos. Entonces, es otra visión, pero también pues se está hablando mucho de estos temas, ¿no? Las familias rotas, las necesidades de conexión que tenemos. Y bueno, dos películas muy lindas, y la de Encerrado los va a poner con los pelos de punta, pero muy bien Las 3 hecho. están en los cines, en cine comercial, cines comerciales, las 3, perfecto. ya las pueden Muy bien, ver. Toñito, Claro pues que muchas gracias. Gracias, Te vemos Angie, la muchas próxima gracias. semana. Gracias y a todos. de las miradas al cine nos vamos a la cultura. Así es, ya está con nosotros Miguel de la Cruz, listo con la información cultural. Bienvenido, Miguel, adelante, buenos días. Muy buenos días, vamos a la información cultural. Obras de música mexicana, fusión con rock y jazz. El compositor Matías Carvajal celebra 30 años de trayectoria. Matías Carvajal en 1995 creó la primera composición de su trayectoria profesional. Ahora celebra 3 décadas en la música con un concierto sinfónico. Decidí, en vez de hacer una retrospectiva o un recorrido por lo que he hecho en estos 30 años, porque es mucha música y son muchos géneros, presentar a lo que he llegado ahora en estos 30 años, que es lo que estoy haciendo ahora, que es arreglo y composición para orquesta sinfónica. Acompañado por la Orquesta Iberoamericana dirigida por Lizzy Ceniceros y el ensamble Mare Magnum, interpretarán obras de música mexicana, fusión con rock y jazz. Y el primer encargo, que es el tema del noticiero de Ricardo Rocha, detrás de la noticia, pero todo con arreglo sinfónico. Además incluirá piezas de su grabación más reciente, Agua y Sal, en la que participan intérpretes del bel canto. Este viernes a las 20:30 horas en el Cantoral. 11 Noticias, Miguel de la Cruz. El Museo Tamayo abre sus puertas a la artista estadounidense Tina Giroir, quien presenta una atractiva muestra. Originaria de Luisiana, Tina Giroir desafió toda convención al ser pionera en la creación de video performance y uso del arte textil. Y era alguien que no tenía miedo, era como alguien que tenía mucha disciplina, yo siento, o sea, así me la imagino, porque su trabajo tiene, como van a ver en la exposición, como unas lógicas de pensamiento que atraviesan todo su trabajo, y es como una profundizar, ¿no? Pero también una fluidez y juego en todo lo que hace. Primera mujer en tener una muestra retrospectiva en el Museo Tamayo en 1983. 3 años antes participó en la Bienal de Venecia. Habían pasado 20 años de ebullición creativa al colaborar con personajes como Gordon Matta Clark, Laurie Anderson y Philip Glass. Tina tenía esa fluidez, o sea, era desde la pintura, la escultura, lo performance, con el mismo objeto. O sea, con el mismo objeto matérico. Bajo el título de Singenin, el regreso de Giroir al Museo Tamayo enarbola la fortaleza del artista que no solo dejó huella con sus obras, procesos y cuestionamientos.
sin duda ella tenía una lucha muy importante de que como mujer ella sabía que la estaban borrando del contexto. Con imágenes de Miguel Escobar, 11 Noticias, Saray Campeche. Vámonos al libro del día, es Fetiches Ordinarios de Luigi Amara, editado por Penguin Random House. Este libro en voz de su autor. Es una especie de recorrido a la gruta íntima que cada quien construye en su casa, con objetos, con todo ese tilichero del que uno se rodea para vivir, ¿no? Entonces, un resultado como de un interés que yo he tenido desde siempre en reflexionar sobre lo más próximo, ¿no? Se viene gestando desde hace mucho tiempo, cuando mi hijo me preguntaba, no sé, como ¿por qué limpia el jabón, no? Y que si uno da un paso atrás, se vuelven pues un enigma que requiere respuesta. Y un poco así fue el origen del libro. Y luego con el 11 avanzamos a la página 90 del libro Autobiografía de la piel de Ana Clavel, editada por Alfaguara. El X de hoy es de Ángel Cortés y dice: la crónica de mi paraíso se había convertido en una historia furtiva. Gracias, Ángel, por esta aportación. Seguimos leyendo. Hoy se cumplen 398 años de la partida del poeta español Luis de Góngora. En Sonora, el poema del día, a Guadalquivir, río de Andalucía, que en alguna parte dice: rey de los otros ríos caudaloso, que en fama claro, en ondas cristalino, tosca guirnalda de robusto pino, ciñe tu frente y tu cabello undoso. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel D, solo la D, LA Cruz. Hasta aquí, Cultura. Buenos días. Gracias, Miguel. Un abrazo, buen fin de semana. Pausa. Felices esta mañana en 11 Noticias porque tenemos dos invitadazos de lujo. Bueno, ya les vamos a decir de quién se trata. Ya los vieron en pantalla. Hola, Lupita, ¿cómo estás? Hola, qué gusto estar aquí. Qué gusto verte, Alan. Buenos días. Buenos días. Qué gusto verlos, pues ahí los tienen en pantalla, nuestros amigos de 11 Niñas y Niños, porque vamos rumbo a la carrera Angie IPN 11K. Así es, mañana ya es la carrera, chicos, mucho gusto que estén aquí con nosotros. Y pues es que hay muchas niñas y niños que van a participar en esta carrera y por eso es que queremos preguntarles algunas cosas. ¿Ustedes ya están listos para esta carrera? 24 de mayo, 8 de la mañana. Claro que sí. Fíjate que es un evento que esperamos cada año y aunque no corramos junto con las niñas y los niños, nos contagiamos de su emoción y esfuerzo sobre la pista y también de sus familiares que les echan muchas porras desde las gradas, la verdad. ¡Ay, sí! Además yo ya estoy listísima para compartir un momento tan especial con las niñas y los niños participantes. Y también para narrar cada momento como toda una comentarista deportiva. Oye, qué bárbara, Tocayita. No nos quieras hacer la competencia, pero bueno, ahí vamos a estar también nosotros en la carrera del día siguiente. Pero es importante, yo creo que ustedes que tienen mucha entrega, mucho dinamismo, que las niñas y niños los identifican, ¿qué les recomendarían para esta carrera que pues ya es en unas horas? Mañana ya tendrán que estar listos. Es una buena pregunta. Yo les recomendaría que se vayan a dormir temprano la noche anterior para que estén frescos y llenos de energía por la mañana. Sí, y sobre todo, pues, que estén tranquilos y disfruten el momento aquí y ahora. Eso. Excelente. Ahora bien, ¿qué es lo que ustedes destacarían de la actividad deportiva? Ustedes ya por muchos años pues han estado ahí presentes, motivan a los niños, les echan porras para que lleguen a la meta, lo hagan cada vez mejor. ¿Qué tan importante es la actividad deportiva en la vida de las niñas y los niños? Fíjate que es importantísimo, la verdad, ¿eh? Tienes que desarrollar habilidades como la coordinación, equilibrio, agilidad y además también te sirve para reforzar tus defensas, tu sistema inmune, fortalece tus músculos y tus huesos. Además, combatimos el sedentarismo y si se trata de un deporte en equipo, es una excelente forma de hacer nuevos amigos. ¡Ay, sí! Y yo creo que entre más temprano empieces a practicar cualquier deporte, pues es más fácil y se convertirá en un buen hábito que puedes mantener durante toda la vida. Sí. Claro, Sin tienen duda. opiniones bien interesantes, la verdad, ustedes que hacen clic con las infancias.
pero también es muy importante que cuando ya estamos en competencia, ya estamos ahí metidos en lo que es esta carrera infantil, pues que nos apoyen, porque pues viene uno tempranito arrancando ya el día, la familia que está ahí, el apoyo en las gradas, el ambiente es increíble y además es muy importante que se reconozca sobre todo el esfuerzo de ellas y ellos que están ahí chiquitos, desde muy chiquitos, porque vemos de todas las edades, participando, echándole muchas ganas. Hay que apoyarlos. Sí, eso sí, porque siempre el apoyo es muy importante. Por ejemplo, en cada edición de la carrera, una de mis partes favoritas es ver las pancartas y letreros de los familiares. Eso. ¡Ay, es muy bonito los mensajes de apoyo que reciben, ¿verdad, Alan? Sí, papás, mamás, familiares, vecinos, amigos y todo mundo. Todo mundo motiva a practicar el deporte y cumplir el objetivo que es cruzar una meta. En la carrera están dando un ejemplo de su cariño y apoyo incondicional y se siente bien bonito. Sí. Además de ese apoyo, Alan, Lupita, que es fundamental para las niñas y los niños, muchos de ellos llegan muy preparados ya con estos consejos que ustedes nos daban, pero también se toman tiempos porque por supuesto hay premios, pero antes de que otra cosa tenga que ver con los tiempos, lo importante es divertirse. ¿Cómo lo ven ustedes? Ay, claro que sí. Fíjate que se arma un ambiente bien padre ahí en el estadio Wilfrido Macié. Las niñas y los niños conviven con los compañeros de su categoría, que tenemos categoría de 300, 500 y 600 metros. Hacen ejercicio, corren y cruzan la meta juntos. Es bien padre hacer amigos ahí. Sí, claro. Y pues además nuestra misión como comentaristas es hacer una carrera más Claro. ligera y que todos pasen un momento muy agradable e inolvidable. Sí, sin duda. Alan, acabas de mencionar algo muy importante y lo veíamos en las imágenes. Es una carrera que la viven en todo su esplendor porque además se realiza en un estadio. ¿O no, Lupita? Es un estadio y esto significa pues que vives todo el ambiente, están las gradas, está pues el tartán de lo que es el estadio y esto es muy importante porque es la única carrera y nos podemos sentir muy orgullosos donde tanto niños como adultos pueden pisar las instalaciones de un estadio con estas características. ¿Qué nos cuentan de ello? Sí, la verdad es que cada año hay más niñas y niños que se inscriben a la carrera, ¿eh? Claro. Sí, es un clásico de las carreras deportivas aquí en la ciudad. Sí, sin duda. Lupita, el que se haga cada año significa que tenemos que prepararnos constantemente porque hay cada vez más participantes. Ay, sí, y eso es muy emocionante. Nos encanta que cada año haya más niñas y niños que quieran correr y divertirse y vivir esta experiencia con nosotros. Hoy se levantaron muy temprano ustedes, Lupita, Alan, pero tienen otros compañeros que no llegaron. ¿Qué pasó por ahí? Pero lo que sí es un hecho es que mañana va a estar ahí todo el equipo de 11 niñas y niños, por supuesto, apoyando a las infancias y también las adolescencias. Claro que sí, claro que sí. Fíjate que vamos a ir todas y todos, ¿sí? Y además Lupita y yo vamos a estar con nuestro compañero Omar Guerrero dando todos los detalles a nivel de pista. Sí, y Lucy y Memo van a estar acompañando a los corredores antes y después de su participación. Y Staff, Berfal y Nora estarán conviviendo con las familias desde las gradas. Wow, pues Perfecto. todos los integrantes de 11 niños en el estadio, en las gradas, en el ambiente, junto con los pequeñitos y los adolescentes. Para seguir la transmisión, si no podemos acudir a apoyar a quienes van a estar en el estadio y van a estar ahí en estas carreras, ¿la podemos ver en televisión? Sí, claro que sí. Fíjense, la transmisión va a comenzar a las 7:50 de la mañana por todas las señales del 11, 11.1, 11.2, 11.3, la señal internacional, además de que tendremos una transmisión en vivo en línea por el canal de YouTube de 11 Niñas y Niños y también por el Facebook Live. Muy bien, excelente. Y bueno, hay a veces, pues no pueden inscribirse muchas niñas y niños a esta carrera. Por supuesto, tiene que ser de cupo limitado para que todos puedan correr de manera cómoda y no haya incluso contratiempos. Pero ustedes, ¿qué mensaje les podrían dar a aquellas chiquillas, chiquillos que no pudieron inscribirse a esta carrera o a lo mejor están en otros estados y tampoco pudieron hacerlo? Ay, pues yo les diría que no se desanimen. Mejor vayan entrenando para que el próximo año puedan estar en la carrera. Sí, y estén pendientes de la siguiente convocatoria que sale en el mes de abril para que puedan asegurar su lugar, ¿eh? Claro, y además prepararse, porque miren, ya mañana va a ser la carrera tempranito,
pero desde hoy o desde días previos los niños se apasionan con estar ahí en el estadio y se van preparando, tienen que saber cómo tienen pues que verse físicamente, su condición, y la comida saludable es muy importante porque sabemos que pues por ahí hay productos chatarra que nos gustan a todos, pero ¿qué sería lo importante? Comer saludable y prepararnos física y mentalmente y mañana echarle todos los kilos. Claro que sí, es importante la alimentación. Mientras menos alimentos procesados y comida chatarra comamos, más ligeros y mejor llegaremos a la meta. ¡Claro! Además, los alimentos de origen natural siempre serán más sanos. Son el combustible que necesita el cuerpo para cumplir todas sus funciones. Una alimentación balanceada, pues es básica para la vida diaria y más si practican algún deporte, ¿no creen? Sí. Excelente. Frutas y verduras entonces, ¿no? Sí, muy bien. Frutas y verduras, todo el ánimo, todas las ganas para mañana muy temprano estar en el estadio Wilfrido Massieu. Ahí estarán 11 niñas y niños, Alan y Lupita ahí con nosotros y les agradecemos mucho que nos vengan a animar, a invitar a los niños en la transmisión por tele y ahí estaremos todos juntos celebrando también un aniversario más del Día del Politécnico. ¡Gracias! Adiós, muchas gracias. Gracias, Alan, Lupita. Gracias por habernos acompañado y seguimos con más. Nos vemos mañana en el estadio. ¡Hasta mañana! Muchas gracias. Y pues también les invitamos a que compartan con nosotros, a ustedes que nos están viendo, ahorita está 11 niñas y niños con nosotros, pero en una carrera deportiva, ¿cuál sería la canción que elegirían para cruzar la meta? Al final del espacio vamos a leer algunas de sus respuestas. Piénsenle bien con qué canción les gustaría cruzar la meta en esta carrera, en la de mañana, en la del domingo o en la que ustedes quieran. Claro, la música también es bien importante, nos anima, ¿no, chicos? Sí. Yo ya sé con cuál. A ver, dinos, Lupita. Bailar y estirarse. Excelente. Saltar y ejercitarse. Esa la canto yo. También tú. Bravo, bueno, hay que estar entonados desde muy temprano. Mañana los esperamos en la transmisión de niños y el domingo en la carrera IPN 11K de los adultos por televisión. Y nos vamos con más. Gracias, chicos. Gracias. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos pronto. Chao. Vámonos con otros temas y nos vamos a ir hasta Alemania con Juliana González, analista de la Deutsche Welle, para que nos hable del incremento de la violencia política allá en Alemania. Juliana, muy buenos días y buenas tardes para ti. Hola, es un gusto saludarlos en México. Este miércoles las autoridades alemanas detuvieron a 5 personas vinculadas con la presunta célula de extrema derecha conocida como la Última Oleada de Defensa. Se trata de una organización juvenil y es considerada uno de los grupos más violentos de la actualidad. Los detenidos están entre los 14 y 21 años de edad y son acusados de pertenecer a una organización terrorista y cada uno tiene antecedentes como provocar incendios de un centro cultural o perpetrar y preparar ataques con incendios a hogares de refugiados. En total ya son 8 personas identificadas y sobre todos ellos pesan cargos. Pero se cree que son unas 200 personas las que hacen parte de este grupo terrorista, aunque no todas han sido identificadas. Estas detenciones se dan un día después de que el nuevo ministro alemán del Interior presentara un informe sobre la violencia política en Alemania en 2024. Los resultados fueron calificados por él mismo como aterradores. Y es que en la última década no paran de crecer los actos de violencia por asuntos religiosos, contra extranjeros, pero sobre todo políticos. Solo el año pasado hubo aumento en todos los ámbitos. Una cuarta parte de estos incidentes se registraron en Internet. Según el informe, los actos de violencia aumentaron un 15%. El mayor crecimiento se registra en la violencia ejercida por grupos de extrema derecha. Hay un claro resurgimiento de la escena neonazi entre los más jóvenes, incluso menores de edad. Hay, por lo menos hoy en día, 5 organizaciones de adolescentes que siembran el terror en Alemania. Las redes sociales, los grupos de chat permiten la difusión y el reclutamiento. A los jóvenes se les exigía presentar videos de algún acto que ya fuera con grafitis xenófobos, golpizas a migrantes o incendios en los albergues de refugiados. Otro de los focos de la violencia de estos jóvenes son las personas LGBTIQ. Gracias a un trabajo de periodismo investigativo se ha logrado recopilar material al respecto. Este caso puntual es un reflejo del estudio de violencia. El ministro alemán del Interior dijo que es urgente responder con una ofensiva de seguridad
que proteja a la ciudadanía, pero también a la policía y a otros agentes de seguridad, además de aumentar las penas de cárcel y, en caso de los extranjeros, la deportación de los mismos que hayan cometido delitos antisemitas que impliquen encarcelamiento de por lo menos 1 año. Muy importante sobre este tema, Juliana González, agradecemos el reporte. Y con esta información yo me despido de todos ustedes desde los estudios de DW en Berlín. Gracias a Juliana González de la Deutsche Welle. Vámonos con más información internacional. El gobierno de México comenzó los trabajos diplomáticos para regresar a nuestro país al connacional Jesús Muñoz Gutiérrez, quien fue enviado a África por Estados Unidos junto con otras 7 personas migrantes. Más detalles. El caso de la expulsión del mexicano Jesús Muñoz Gutiérrez y otros 7 migrantes convictos de Estados Unidos se le complica a la administración Trump. En un intento por evadir la orden del juez federal Brian Murphy de regresar a Texas, el avión que los llevaba a Sudán del Sur aterrizó en la base estadounidense en Djibouti, en África Oriental, según confirmó el asesor de Seguridad Nacional Stephen Miller. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que se trabaja por vías diplomáticas para devolver a nuestro país a Muñoz, condenado en Estados Unidos a cadena perpetua por asesinato en 2º grado. Hay mucha comunicación con la embajada, particularmente. Es un ciudadano mexicano que estaba detenido en los Estados Unidos, acusado de homicidio. No informaron a México, entonces estamos viendo en dónde está en Sudán y ver, primero tiene que ser por parte de él si quiere ser repatriado, y si quiere ser repatriado, pues Estados Unidos tendría que traerlo a México, y en México pues tendrían que seguirse todos los protocolos, porque muy probablemente pues también estaría privado de su libertad. Entonces está revisando todo el caso. El juez Murphy ordenó que las personas migrantes expulsadas y llevadas a África se sometan a una evaluación de miedo creíble para determinar si hay riesgo de ser perseguidos en su país de origen. De comprobarse, tendrán 15 días para reabrir sus casos de inmigración. Se les deberá dar acceso a teléfonos y abogados. También dejó la decisión al Departamento de Seguridad Nacional si los regresa a Estados Unidos para este proceso o lo hace en el extranjero. El gobierno estadounidense reaccionó a la nueva instrucción del juez de Boston. El asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller, justificó en la red social X la expulsión de las personas migrantes por su presunta peligrosidad y acusó al juez de detener la deportación y poner en riesgo la vida de los agentes federales que los expulsaron al ordenarles pasar al menos 15 días juntos en Djibouti sin personal ni recursos para su deportación definitiva. 11 Noticias. Respecto al conflicto en Medio Oriente, a pesar de la creciente presión internacional para que Israel detenga sus ataques armados contra la Franja de Gaza, este jueves emitió nuevas alertas de evacuación en el norte del enclave para continuar sus bombardeos. Mientras, el Ministerio de Salud palestino informó que al menos 29 niños, niñas y personas adultas mayores han muerto en los últimos días por causas relacionadas con la falta de alimentos, propiciadas también por el bloqueo israelí. El gobierno de Benjamín Netanyahu autorizó la entrada de 100 camiones con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Sin embargo, la ONU denunció que los insumos no han sido entregados a las personas que los necesitan. En cada nacimiento, algunos recién nacidos tienen bajo peso y necesitan cuidados intensivos. Ahora, sin ecografías ni unidades de cuidados intensivos para bebés, estos están condenados a muerte. Así que viven solo un par de días y sucumben. En tanto, en Estados Unidos continúa la persecución del presidente Donald Trump contra la Universidad de Harvard por no acatar la petición del gobierno de entregar los expedientes del alumnado que participó en los actos pro-Palestina. Ahora esta casa de estudios no podrá recibir a estudiantes extranjeros. Mi compañero Federico Campbell Peña nos cuenta. El gobierno de Donald Trump refuerza sus ataques contra instituciones académicas. Harvard no podrá recibir estudiantes y visitantes extranjeros de intercambio. La medida fue anunciada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
informó que Harvard no cumplió con la ley ni con la petición del gobierno federal de entregar registros detallados sobre presuntas actividades ilegales y violentas de sus alumnos extranjeros que hubieran participado en marchas pro-Palestina el año pasado. Las autoridades de Harvard rechazaron la medida, asegurando estar plenamente comprometidas para mantener la capacidad de acoger a casi 10,000 estudiantes y académicos extranjeros de más de 140 países. El gobierno de Trump ya le había congelado $2,650 millones en subsidios a Harvard y amenazó con retirar a la universidad el estatus de exención de pago de impuestos. Esta condición se da a las escuelas para desempeñar con éxito su misión de educar e investigar. Los desacuerdos políticos podrían ser usados como base para una supuesta amenaza de muchas instituciones educativas. El año pasado, al igual que en las universidades de Columbia, Nueva York, Bloomington, Indiana, entre otras, los alumnos se manifestaron en los campus para exigir a las autoridades universitarias suspender toda colaboración con Israel debido al genocidio en Gaza. Pero en un revés legal para la administración Trump, el juez Jeffrey White de California prohibió al Departamento de Estado revocar las visas a estudiantes extranjeros, y a la autoridad migratoria le impidió arrestar a estudiantes de otros países a quienes acusa de alterar el orden al participar en protestas contra la guerra en Gaza. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. También en Estados Unidos, Donald Trump afirmó que impondrá un arancel del 50% a todo el comercio con la Unión Europea a partir del 1 de junio de este año. El anuncio hecho en su red social afirmó ahí que producto de las barreras comerciales europeas se ha generado, dice, un déficit comercial con los Estados Unidos. Son más de $250 millones y esto para el presidente de Estados Unidos significa que el bloque de la Unión Europea se ha formado con el objetivo de tomar ventaja sobre su país en materia comercial. Por ello, Trump también amenazó a Tim Cook, director ejecutivo de Apple, de aplicar un arancel de al menos 25% si los teléfonos celulares que se venden en la Unión Americana no se ensamblan y se fabrican en ese país. También en Estados Unidos, específicamente en San Diego, California, fallecieron 2 personas y 8 resultaron heridas cuando una avioneta Cessna 550 se estrelló en un barrio. El impacto de la aeronave, con capacidad para 8 personas, provocó un incendio que arrasó con una docena de casas y automóviles. Vámonos a Argentina. En un afán de recuperar liquidez para su economía, el gobierno anunció un decreto que eliminará multas y sanciones, incluso penales, a las personas que debían demostrar el origen lícito de su dinero. Se permitirá el uso de dólares que los argentinos guardan bajo el colchón, fuera de las manos del Estado. Tus dólares, tu decisión. O sea, lo tuyo es tuyo y no es del Estado. Lo tuyo es tuyo y podés gastarlo y usarlo como quieras, sin tener que andar demostrando a cada rato de dónde lo sacaste. Al decreto seguirá un proyecto de ley que busca retirar la mayoría de los controles en operaciones financieras comerciales y de servicios. Por otra parte, el gobierno de Milei emitió nuevos controles a las manifestaciones y protestas en las calles. Limitó el derecho a huelga, aumentó el número de trabajos considerados esenciales para que durante un paro se garantice un porcentaje del servicio de más del 50%. Bueno, y vámonos hasta Perú, y es que hay un caso. Cecilia Ramos, una mujer que fue víctima de esterilización forzada durante el gobierno de Alberto Fujimori. Bueno, este caso llegó hasta la Corte Internacional de Derechos Humanos y es la primera vez que un expediente de esta naturaleza llega a este tribunal. Nick Teja Germán nos informa. Por primera vez, llegó a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos un caso de esterilización forzada ocurrido durante la dictadura de Alberto Fujimori en Perú.
El juicio dio inicio luego de que en 2010 y 2021 la Comisión Interamericana declaró la responsabilidad del Estado peruano en la violación a los derechos de Celia Ramos y recomendó medidas de reparación y no repetición que no fueron adoptadas. Esta es la historia de la señora Celia Ramos Durán, de 34 años, quien vivía en una comunidad rural en situación de pobreza en el departamento de Piura. La intervención se le practicó como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, que arrancó en 1996. Se inscribió dentro de una llamada guerra contra la pobreza, que tenía sus raíces en un razonamiento neo-malthusiano que culpaba a los pobres por el problema de sobrepoblación. Y durante la implementación del programa se realizaron miles de esterilizaciones forzadas como parte de una política estatal organizada dirigida a mujeres rurales, indígenas, analfabetas y empobrecidas. Celia fue una de las 18 mujeres que murieron a consecuencia de las más de 300,000 casos de ligaduras de trompa de falopio practicadas sin consentimiento o bajo presión. Para cumplir con las cuotas mensuales, muchos proveedores de atención médica participaron en prácticas coercitivas, intimidaciones, engaños, promesas de comida a cambio de consentimiento. En el caso de Celia, los funcionarios de salud no solo le engañaron, también cometieron negligencia. Para captarla, le dijeron que estaba en riesgo reproductivo y que el procedimiento era algo sencillo. Durante la cirugía, sufrió un paro cardiorrespiratorio por la medicina suministrada y le provocaron un coma. Murió 19 días después. Las y los integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fijaron como plazo el 23 de junio para que la defensa y el Estado presenten sus últimos alegatos y elementos probatorios. El caso de Celia sentaría un precedente para que se reconozca como crímenes de lesa humanidad y violencia reproductiva, una de las tantas barbaries cometidas por Fujimori. Ya casi son 3 décadas que mamá falleció. Esperamos que se conozca la verdad, que se reconozca la verdad de lo que pasó. 11 Noticias, Nicteja Germán. Importante caso y también indignante. Vamos a ver ahora qué es lo que resaltan algunos diarios en el mundo, qué temas son los que destacan. Arrancamos en Irlanda con Irish Independent. En una de sus notas principales habla sobre las infancias y las personas adultas mayores que están muriendo de hambre allá en la Franja de Gaza. Le hemos informado de esto previamente y es que el Ministerio Palestino de Salud informó que anoche 29 niñas y niños y también personas adultas mayores fallecieron como resultado directo de la falta de alimento. Es lo que está reportando esta mañana Irish Independent. En otra información, también de su portada, un cirujano especialista quien está siendo investigado por implantar dispositivos espinales experimentales en 3 infancias. Ahora se le está vinculando a otra investigación sobre operaciones de cadera que han sido calificadas como innecesarias. Y es que lo que relata este diario es que estos procedimientos fueron realizados también en niñas y en niños. La imagen de portada de este diario, vemos al actor irlandés Paul Mescal, quien estaba saludando a sus fans, esto allá en el Festival de Cannes. El artista rechazó las críticas que comparan su película The History of Sound con la cinta ganadora del Oscar en 2006, Secreto en la Montaña. Ahí tiene a este actor en la imagen de portada de este diario. Y ahora nos vamos hasta Estados Unidos con The Boston Globe. Habla sobre la medida que implementó la administración del presidente Donald Trump en la que revoca a la Universidad de Harvard la capacidad para inscribir estudiantes extranjeros, lo que deja en incertidumbre total el futuro académico de las y los estudiantes a una semana de la graduación. Y es que hay que mencionar que esta comunidad representa al menos una cuarta parte del alumnado de la casa de estudios, es lo que recuerda The Boston Globe. En otra información, también habla del tema de la aprobación
aprobación y continuación del proceso legislativo del plan económico del presidente Donald Trump, el cual pasó tras la votación en la Cámara de Representantes por la diferencia de un solo voto. Menciona también este diario cuáles son los obstáculos al esfuerzo que ha invertido el presidente en este camino hacia el Senado. La imagen principal de The Boston Globe es una mujer y tiene puesto un impermeable, y el pie de la foto es que si bien las lluvias cesarán este viernes, será complicado encontrar sol durante este fin de semana en aquella región de Estados Unidos. Terminamos en Latinoamérica con el diario de Ecuador Expreso. Menciona que las acciones de la bancada de Revolución Ciudadana en el Pleno, lejos de ser tomadas como una postura de oposición, han mostrado una actitud de víctima y que eso no les ayudará. El correísmo está lejos de aprender a hacer oposición a asuntos políticos de ese país. Esto pues conforme a algunos analistas consultados por este diario. Habla también de cómo el país recuerda el heroísmo del mariscal Antonio José de Sucre, y es que uno de los lugares que resguarda su memoria funge como museo desde hace 70 años. Un colectivo organiza recorridos para conocer más de la historia y también menciona como punto clave la Catedral Primada. La imagen principal de este diario, lo que se observa es parquímetros al centro, algunas personas estacionadas, otros buscando un lugar. Hay mucha complicación en algunas zonas como el centro de Guayaquil para encontrar lugar de estacionamiento, y es por ello que se pone sobre la mesa un proyecto para regular el control y el uso de espacios públicos tarifados para estacionarse, y por supuesto es un asunto que ya está generando controversia allá en Guayaquil. Hasta aquí la información internacional. Otros temas: la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, expresó su preocupación por los llamados a no votar en la elección judicial del próximo 1 de junio que han emitido diversos grupos políticos en días recientes. El INE, dice, siempre llama a participar en los comicios y esta no es la excepción. Explicó que la logística de la jornada electoral será la siguiente. Por la mañana, el evento cívico acostumbrado, los honores a la bandera, se instala. Momentos después, la sesión de Consejo General Permanente con un breve mensaje a la nación sobre el tema, en esta ocasión, la elección judicial. Más tarde se va a informar de un primer avance en la instalación de casillas y al cierre de la jornada, por supuesto, se va a conocer cómo se desarrolló mediante los cómputos distritales. Hay un horario que está poniendo el Instituto Nacional Electoral alrededor de las 11 de la noche para emitir un primer informe ya sobre el porcentaje de conteos, digamos los primeros resultados, datos que cualquier ciudadano puede consultar en línea. No se va a dar el cómputo al 100%, sabemos que hay una distancia entre los paquetes electorales y el lugar donde se van a realizar los conteos distritales. Al siguiente día, y estamos por definir a qué horas, ya del día 2 podríamos salir con el primer resultado. Y conforme se vayan terminando los cómputos, estaremos entregando los resultados en los siguientes días. Por lo pronto, en la sesión, el INE aprobó más de 139,000 solicitudes de observadores electorales y rechazó más de 62,000 porque eran militantes de partidos políticos, habían sido candidatos o candidatas o eran servidores públicos. Faltan 9 días, domingo 1 de junio, y es que ahí vamos a elegir a quienes van a conformar el Poder Judicial de nuestro país. Las boletas van a ser distintas a las que hemos visto en comicios anteriores. Es por ello que le contamos a detalle cómo debe marcar la boleta electoral para que el voto cuente. Es crucial saber qué se va a elegir el próximo 1 de junio y cuál es el impacto de los cargos del Poder Judicial que están en juego. En las 6 boletas que se entregarán ese día, hay 2 muy especiales, las de jueces de distrito y magistrados de circuito. ¿Cuál es la labor de estos juzgadores dentro del sistema judicial mexicano? En la vida práctica, los jueces de distrito atienden casos muy concretos que afectan directamente a las personas. Por ejemplo, si alguien es detenido, estos jueces son quienes revisan si la detención fue legal o no. Es decir, si sienten que una autoridad está afectando sus derechos humanos o actuando fuera de la ley en el ámbito federal. Ellos pueden intervenir para protegerte. Mientras que los magistrados de circuito son la autoridad inmediatamente superior a los jueces de distrito. Si tu amparo por una detención ilegal fue rechazado en primera instancia, puedes apelar la decisión, y serán ellos quienes analicen si el juez actuó bien o se equivocó,
pudiendo modificar, confirmar o revocar la sentencia. En la boleta rosa, votarás por las magistraturas de circuito, mientras que en la amarilla elegirás a las y los jueces de distrito. En estas boletas verás varias especialidades como penal, que es donde se resuelven problemas relacionados con la policía o delitos, la especialidad civil, que atiende conflictos sobre contratos o propiedades, la administrativa, que revisa multas o sanciones federales, y la laboral, que se encarga de casos como despidos o problemas en el trabajo. Ahora ya sabes lo que hacen los magistrados y jueces de distrito para elegir libremente el próximo 1 de junio. Diego Camacho, punto de referencia. Vámonos con otros temas. La fotógrafa mexicana Graciela Iturbide fue reconocida con el premio Princesa de Asturias de las Artes 2025 y es originaria de la Ciudad de México. Realizó sus estudios en 1969 en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. Su idea era convertirse en directora de cine, pero conocer a Manuel Álvarez Bravo le cambió la vida. Desde 1970 comenzó entonces a mirarla desde una lente, una cámara. Hasta ahora no ha dejado de hacerlo, con exposiciones en Cuba, en Alemania, en India, en París, en Hungría y en Estados Unidos, entre muchas otras ciudades. Graciela Iturbide ha recibido distintos reconocimientos, tanto nacionales como internacionales. Vamos con asuntos educativos, y es que la educación media superior debe ser un punto de inflexión en la historia del país y desempeñar un papel fundamental en el proceso de transformación en la vida pública. Es lo que aseguró el secretario de Educación Pública, Mario Delgado. Y es que al participar en el Congreso Nacional Necesidad de la Filosofía en el Bachillerato del siglo XXI, el titular de la SEP subrayó la importancia de enseñar filosofía en el bachillerato como herramienta esencial para formar ciudadanos críticos. Los buenos filósofos y científicos, las ingenieras o ingenieros más audaces, las abogadas y abogados más justos, los artistas más universales, los políticos más comprometidos con quienes menos tienen mucho de filosofía, porque saben pensar y saben discernir y tienen conciencia crítica de su estar en la sociedad. Mario Delgado consideró que la educación debe estar vinculada a la evolución de la economía y facilitar la inserción laboral, sin perder de vista que no se trata solo de formar mano de obra, sino de formar ciudadanas y ciudadanos críticos, participativos y comprometidos con su comunidad, con amor a la patria y al medio ambiente. La periodista Adela Navarro Bello, directora del semanario Z de Tijuana, Baja California, ha recibido amenazas telefónicas por su trabajo periodístico. Esto lo informó la organización no gubernamental internacional Artículo 19. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, ofreció apoyo directo a la comunicadora y puso a su disposición los recursos legales, materiales y de seguridad necesarios para garantizar su protección. Bueno, mire, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que elementos de la Secretaría de Marina aseguraron 1.28 toneladas de cocaína, esto frente a las costas de Michoacán. Agregó que esto representa cerca de 2.5 millones de dosis que no llegarán a la calle y una afectación a la economía de la delincuencia organizada de más de 310 millones de pesos. Además, en lo que va de la administración, aproximadamente 38.5 toneladas de cocaína han sido aseguradas en la mar. Diego, exalumno del Instituto Politécnico Nacional acusado de violencia digital con uso de inteligencia artificial y pornografía infantil, fue sentenciado a 5 años de prisión. De acuerdo con la Asamblea de Justicia Digital, que agrupa a las estudiantes del Instituto Politécnico Nacional víctimas de violencia digital por parte del joven que permanece preso en el reclusorio Oriente, la sentencia dada a conocer este día corresponde a una carpeta independiente a las ya conocidas y que se encuentran pausadas. La sentencia fue dictada el pasado 21 de mayo por un juez con sede aquí en la Ciudad de México, quien lo encontró culpable por trata de personas en modalidad de pornografía infantil. En redes sociales, las jóvenes destacaron que seguirán en la lucha por la justicia. Y vámonos a Quintana Roo. 22 personas menores de edad, de las que 16 son víctimas de explotación laboral, fueron rescatadas en Cancún por la Fiscalía del Estado y también por la Guardia Nacional. Durante los cateos fueron detenidos 2 hombres por su presunta relación en hechos constitutivos de delito de trata de personas en su modalidad de explotación laboral.
En Puebla fueron detenidos Julio y Gerson, padre e hijo, acusados de ser presuntos responsables de agredir a un vendedor ambulante de frutas, esto en el municipio de Tehuacán. Vámonos ahora a la conferencia matutina hasta acá, Palacio Nacional. Regresamos al estudio de 11 Noticias y bueno, pues es momento de revisar lo que nos compartieron a través de nuestras redes sociales sobre cuál sería la canción que ustedes elegirían para cruzar la meta hablando de una carrera deportiva. Así es, y ya sabemos que mucha gente es corredora de las que nos ven, nos siguen. Y ahí está la respuesta de Luz Hernández, Eye of the Tiger, muy al estilo de Rocky. Claro, por supuesto, y además siempre te motiva a seguir por más. BJVR... Unstoppable, por supuesto. No, hombre, que también. bueno, están muy internacionales. Vamos con la respuesta que nos da Eduardo de la Luz, Going the Distance, la de Rocky, jajaja. Pues sí, es que es una canción tan motivacional que de verdad no solo está relacionada con el box, sino con el triunfo. Exacto, y además que se presta mucho para esto, para el entrenamiento, sí, con objetivos muy claros a nivel deportivo. José Valentín Medina Solís, pasito tun tun, con esa él quiere cruzar la meta, pues muy bien. Con que no vaya pasito a pasito porque lo van a rebasar, pero muy bien por eso. También tenemos la respuesta esta mañana de Víctor Cardoso, Carros de Fuego. Muy bien, Víctor. Pues ahí están las respuestas. Muchísimas gracias a quienes las compartieron y por supuesto pues hay que recordar que esto se los preguntamos porque este domingo tenemos carrera IPN 11K y mañana la de las niñas y los niños. Claro, los esperamos en nuestra transmisión especial a partir de las 6:30 de la mañana el próximo domingo a correr en el 11. Ahí los esperamos. Que tengan un excelente fin de semana. Buenos días. Buenos días.